Después de la primera mentira, toda la verdad se convierte en una duda. Interesante y certera reflexión, ¿no? Hoy vamos a hablar de mentiras, de medias mentiras, de verdades, de medias verdades, de desinformación, de fake news y de todo lo que nos impacta y nos inunda muchas veces en esto que los especialistas llaman la infoxicación. Estamos en una nueva edición de Manos Libres por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, aquí en alianza con el desconcierto. Te saludo, Miguel Mendoza, ¿cómo estás en este invierno frío aquí en Santiago, ¿no? Lluvioso, después de la lluvia hace frío. Muy bien, muchas gracias Mario. No, acá viendo con harto frío, pero seguimos adelante y tenemos un gran invitado. Así es. Este tema de la Comisión Asesora contra la Desinformación, quisimos abordarlo desde el punto de vista, ciertamente va a ser político, también, pero también técnico, pero entra todo dentro de la política. Obviamente estamos con Eduardo Regado, un reconocido experto en comunicaciones, periodista, ciertamente y consultor. Fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, de la Universidad Católica. Ha sido columnista en varios medios, en El Mundo, en España, en el diario El Día, en La Serena, en CNN, en La Segunda, en fin, en la Nación de Asunción, en Paraguay. Fue profesor de la Academia de Guerra y de la Academia Diplomática de Chile también, pues. Consultor de varios diarios como El Mercurio, La Nación de Paraguay, ya lo decía, como columnista y consultor. También El Día de la Serena, Radio Cooperativa, donde fue parte del comité editorial por 5 años, y de CNN Chile. También fue director general de comunicaciones de la Universidad Católica, donde he estado toda la vida, digamos, casi toda la vida, estudiando y después trabajando, y gerente de comunicaciones del Banco Central. Eduardo Regado, Eduardo, un gusto tenerte con nosotros, una voz autorizada. No, no tenemos gente de las galerías políticas para hablar acá, ¿eh? Para que destruyan o alaben. Vamos a hablar con alguien que sabe de comunicaciones. ¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de Manos Libres. Un agrado de verdad tener un espacio de conversación y conocer el programa y ver el desconcierto. La verdad que son muchos gustos juntos. Así que nada, un placer y la verdad que este tema nos apasiona tanto a ustedes como a mí, que hablar de lo propio, de lo que uno estaría todo el día hablando. Así es. Bueno, estamos como siempre acompañados de Agencia WOW. Si tienes algo que decir y no te escuchan, no te pescan, no te entienden, no te responden, Agencia WOW, WOW. Agencia WOW, estrategias digitales, haremos que te escuchen. Si tienes algo que decir, haremos que te escuchen. De verdad que haremos que te escuchen. Estamos hablando de comunicación, por cierto. Agencia WOW, www.agenciawow.cl. La primera pregunta, Eduardo, ¿ves necesaria una instancia como esta en nuestro país? Y seguido de eso, ¿qué implicancias puede tener el hecho de que lo controle el Estado, de que lo controle un gobierno tras otro? Pues yo del mundo universitario, nosotros nos dedicamos a este tipo de discusiones. Entonces, que exista un espacio de reflexión, que exista un lugar, una comisión, que esa comisión tenga un plazo para hacer un trabajo serio y le entregue información al mundo público sobre qué se puede hacer para enfrentar esto, siempre es sano. Lo estamos haciendo todo el tiempo y nosotros trabajamos totalmente coordinados con otras universidades, buscando fondos para hacer esto mismo. Es como la vida nuestra. Lo que complejiza esto es haberlo hecho, ¿por qué haberlo hecho como lo hicieron? ¿Por qué no contar la historia primero, sino que tuvo que aparecer el decreto, un decreto que no se explicaba, un decreto además que dice que todos los nombramientos lo hace la Secretaría de Gobierno y meten al Ministerio de Ciencia. Eso es lo poco pulcro de este proceso. Yo creo que una comisión es necesaria, sana. Creo que no es bueno que el gobierno haya asumido la forma en que está haciendo ello, es designando el tipo de gente que tiene que integrar, ellos también definiendo quiénes las personas y definiendo incluso definiendo quiénes se mantienen en el tiempo y quiénes salen. Es decir, todas esas responsabilidades creo que quedaron mal. Y yo le creo al gobierno, en las palabras de la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, que yo creo que es verdad que ellos lo que hicieron es una analogía con otras comisiones. Pero yo creo que hay una confusión porque en el mundo de las comunicaciones, la CGCOM no es equivalente al Ministerio de Educación en el mundo de la educación, o en el mundo de la vivienda, el Ministerio de Vivienda. La CGCOM no es la entidad del Estado de Chile que comunica al país, en el fondo. Gracias a Dios,
en este país las comunicaciones las tenemos todos y están los medios fundamentalmente ejerciendo ese trabajo históricamente y recientemente, no hace más de 15 años, se han incorporado mediante las redes nosotros mismos. Es decir, esta conversación Todos somos un medio de misma, comunicación, pues claro. sí, pero y nosotros estamos en las redes, es decir, Sí. este es una red, la tela está muy compleja, no es tan fácil dividir lo que es medio de lo que es redes. Y ahí está la madre del cordero, porque ellos dicen, y yo creo que con seriedad, ahí se dice, no, si nosotros no nos vamos a meter en nada que tenga que ver con la ley de prensa, no nos vamos a meter en nada con los medios, nos vamos a meter solamente con las redes sociales, en el fondo. Y la verdad que es como, demuestra como que no se entiende bien qué son las redes sociales. Es decir, yo creo que ¿Qué es esta conversación, digamos? Sí, esto mismo es redes sociales. Uno le puede decir medios, o lo puede decir que somos 3 periodistas o comunicadores que nos estamos juntando a conversar. Y lo hacemos delante de mucha gente. Esto es lo que hoy día complementa a los medios tradicionales de la élite. Para resumir esto como en simple, yo diría, mira, estos son grandes hitos comunicacionales. La imprenta fue un tremendo hito comunicacional y lo que hizo fue que permitió que cualquiera de nosotros pudiéramos elegir qué leer, qué ver, qué escuchar con las otras tecnologías que aparecieron. Pero en el fondo siempre había una élite, un medio grande, una persona con mucho dinero que era capaz de reproducir papel, de transmitir ondas de televisión. Entonces, nosotros elegíamos, la libertad que nos dio la imprenta es qué vemos. Es decir, podíamos elegir el canal, podíamos elegir el libro. Pero lo nuevo que hay, que es muy bonito, que nace con las redes sociales incrustadas en los teléfonos, es que ahora tenemos voz. Y eso hace que nosotros somos parte de esta comunicación. Ya no solamente elegimos qué ver, sino que también podemos hablar. Y esta conversación que tenemos nosotros es trazable. La gente la va a poder recuperar posteriormente y va a estar en YouTube. Y esto va a poder ser masificado mucho más allá de lo que es tu audiencia actual, Mario y Marcelo. Claro. Es decir, esto va a llegar, dependiendo lo que pase este rato juntos, va a llegar a mucha más gente. Entonces, el no entender bien eso, yo creo que hizo que lo vieran como que esto es análogo, es como, no, Claro. el Ministerio de Ciencia con el Ministerio ad hoc. Es que el Ministerio de Secretaría General de Gobierno no es el encargado de las comunicaciones de Chile, solamente maneja las comunicaciones del gobierno. Y las comunicaciones del gobierno son relevantes para el gobierno y son importantes para Chile, pero son intermediadas por terceros, por nosotros. Y nosotros tenemos que decir, debió haberse abierto esto, debió haber estado ciencia, y debió ciencia haber invitado, como lo han hecho en otros lugares, Comisión Europea, etcétera, que invita, crea fondos para que la gente se sume, pero en forma heterogénea, en distintas formas. Y por supuesto se crean comisiones, pero no tipo esta. Hoy día, en toda la discusión que, no hoy, pero estos días, en toda esta discusión que ha habido sobre el ministerio, sobre la comisión, en los debates en los medios, así en Twitter, etcétera, toda la gente se enoja y dice, oh, que aquí están protegiendo a los medios, porque la gente, lo que está molesta con los medios, y es razonable que esté molesta con los medios. El tema es que eso no se va a enfrentar en esta comisión. La misma Aicén ha dicho que no van a hablar de medios, no van a hablar de verdades, no van a hablar de esas cosas, van a hablar de plataformas. El problema es que eso está mezclado. Y nos estamos metiendo entonces en la libertad de prensa, nos estamos metiendo en la libertad de expresión, que son cosas que el gobierno mejor lejito, no lo necesitamos cerca. Sí, estamos en manos libres, aquí en una plataforma que no sabemos lo que... Esta es una alianza con el Desconcierto, que es un medio de comunicación firmemente constituido, pero este es un programa que se llama Manos Libres y que va por las redes sociales, que va por YouTube. No sabemos por dónde nos va a tomar esta comisión. El nombre es feito. Comisión feita. O sea, bueno, Miguel, dale tú, por favor. Mira, la pregunta del millón, ya tú lo dijiste. ¿Esto afecta a la libertad de expresión, sí o no? Así, puede afectar. Y la verdad que uno tiene razones para pensar que esto está inspirado por gente que no le gusta el sistema de información que tenemos. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta de la campaña, la candidatura de Gabriel
tenía un componente muy fuerte relacionado con lo que llamaban la necesidad de crear un consejo de medios, y hablaron muchas veces de estos temas. Y esto se ha notado repetidas veces en la comunicación oficial del gobierno, en su relación con los periodistas, las conferencias de prensa, esto de estar riéndose de una pregunta, ironizando, qué es lo que O tiene que no enojándose hacer por un una foto. periodista. O molestándole que en La Moneda le estén sacando fotos en un lugar donde siempre han habido fotógrafos. Es decir, hay una incomprensión que hace pensar que no es un buen camino este. Yo tiendo a pensar, sinceramente, que no es la intención para nada del Ministerio de Ciencia. Ellos hicieron como hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Vivienda, ahora trabajamos con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y pensaron que esto era así nomás. Pero se metieron en un tema que no es trivial. Por algo, la Constitución, y estoy seguro que la futura Constitución también, va a considerar como derecho fundamental tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa. Y en los derechos fundamentales, una de las exigencias constitucionales es que cuando se abordan, se acerca a ellos, se los aborda legalmente, no a través de decretos del gobierno. Es decir, el gobierno no puede por decreto ordenar las comunicaciones. Debiera haberlo hecho a través de una ley. Ahora, la verdad que si uno lee bien el documento de la comisión, al final, si esa comisión no se va a dedicar a estas cosas, es decir, va a ser una comisión que es bien acotado lo que va a hacer. Entonces, yo no creo que haga daño a esta comisión. Yo creo que abre una puerta que no fue bien hecha, no es un camino bien hecho, lo hicieron mal, y la verdad que tienen uno tiene una mala recuerdo de cómo se trabaja con los medios. Pensemos en el constituyente. Yo creo que el constituyente es un buen ejemplo de cómo los partidos del Frente Amplio jugaron y permitieron que durante más de 6 meses todos los periodistas que estaban acreditados ahí no pudieran ni siquiera entrar al baño. En el fondo, es decir, los tenían afuera, estuvieron en una carpa, se demoraron hasta el segundo semestre, recién empezó a haber un trato, pero incluso en el cambio de directiva, me acuerdo que hubieron asesores que le pegaron a periodistas de TVN, es decir, hubo un trato con la prensa, no comprenden la prensa, y lamentablemente entre los que no comprenden la prensa estaban la gente del Frente Amplio, fundamentalmente. Es decir, yo creo que hay un tema ahí que está por resolverse. Así, si uno mira la segunda vuelta, mira el discurso de Gabriel Boric, uno dice, mira, esto no es lo que cree realmente él. Pero es lógico que la gente no le compre con tanta tranquilidad el que aborden este tema de esa forma. Podían haber llamado a la universidad y haber dicho, a ver, definamos esto en grupo. Pudieron haber llamado también a los medios, es decir, ¿quiénes son los responsables de las comunicaciones en Chile? No es la Secretaría General de Gobierno. Pero una cosa, una consulta pequeña, Mario, que es justamente, pero ¿quién puede controlar las fake news? Hay que decirlo así, claro, porque estamos hablando de esto, pero ¿quién se va a hacer cargo de esto? No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay una trampa en esto. ¿Cuál es la trampa de esto? Que uno crea una comisión para enfrentar un problema solucionable. Y esto no es solucionable. Es decir, la fake news es una manera de llamar a una cosa que ha existido siempre, que se llaman mentiras. Y las mentiras, históricamente, siempre han tenido un solo autor. Son activistas políticos. No existen mentiras de una persona que va por la calle y se ocurre una mentira política, de fondo. Y esto es porque hay gente que tiene intereses políticos y juega con las medias verdades, y esta cuestión a veces se le va de las manos y termina siendo una mentira. Es decir, la corrupción, las mentiras, son parte de la realidad. Nosotros no podemos solucionar la mentira con una comisión, ¿no? Ninguna comisión va a evitar que mintamos. Vamos a seguir mintiendo. Lo que tenemos que hacer es cómo permitimos vivir en un mundo de mentiras. Pero Eduardo, déjame interrumpirte un poquito, porque las mentiras, las fake news y las mentiras de activistas políticos son bastante nocivas y dañan la salud de la democracia, digamos. O sea, por supuesto, la derecha es experta en eso, y los Kaiser y todos los demás son expertos en eso. Hay una pero la que saca el tarot. La izquierda también, sí, la izquierda también. Yo creo que eso no es monopolio de nadie. No es monopolio de nadie y es de todos, pero hay una señora que saca el tarot, ¿eh? Y dice cuánto va a durar el gobierno, en fin. Y hay gente que es menos informada, que cae en eso y cree en eso, y eso es nocivo para la democracia. ¿Cuál es como la fórmula para...? Ya, no es la comisión, dices tú, pero ¿no puede haber alguna forma de regular eso, de castigarlo? A ver, déjame explicar un poco. Yo creo que no tiene solución. ¿En qué sentido? En que no vamos a acabar con las mentiras. Nosotros, es decir, la existencia misma del periodismo
es consecuencia de que hay mentirosos. Si no, bastaría con que no se necesitaría intermediación, en fondo. Es como que hay corrupción, hay que vivir con eso. Eso es parte del aire. Es decir, entonces, nosotros no podemos acabar con la mentira. Lo que sí podemos es enfrentar problemas muy burdos. Por ejemplo, la ley de prensa, históricamente, es una manera de enfrentar con docilidad, con cuidado, la libertad de prensa y la libertad de expresión. La ley de prensa castiga ciertas cosas, castiga injurias, calumnias. Es decir, con la libertad de prensa se evita el discurso de odio. Hay muchos excesos de las comunicaciones que se evitan con la libertad de prensa. Es evidente que un país tiene que decir, a ver, esta ley es capaz de abordar este nuevo espacio digital mucho más masivo, ya no son solo medios que tienen representante legal, sino que son personas individuales. Yo creo que eso es necesario y hay que estudiarlo, y para eso yo encuentro muy válido que un país diga, ¿sabes qué? Tomémonos en serio este tema, abordémoslo. Yo creo que eso es bueno, necesario. El tema, por eso digo que yo un tema de pulcritud, es que no debieron haberlo hecho de esta manera, pero ya está hecho. De verdad, yo daría vuelta a la página, yo diría, ya, tenemos una comisión con ciertas personas, va a tener un éxito acotado, tratemos de que lo hagan bien. Yo estoy seguro que van a llegar muy buenas personas, porque uno ve los listados de las personas, así, van a haber una persona de un tipo de universidad, de otros tipos de universidades, tienen todos unos perfiles. Yo veo los perfiles y digo, esta va a ser gente muy razonable. De verdad no pienso que vaya a ser un mal trabajo lo que se va a hacer. Se hizo mal, pero estamos en adelante. Y tú tienes razón, hay que enfrentar esto, pero yo tendría cuidado así. No podemos, ¿sabes lo que pasa? Que hace más daño el control de la información que existan mentiras. Eso en la historia de la humanidad nos muestra. Si siempre vivimos, es decir, piensa tú que no sé, las comunicaciones provocaron en los años 90 en Ruanda que más de 700.000 personas murieran a machetazos en 2 semanas, en el fondo. Es decir, imagínate la burrada que es eso, que un tipo te cuchille a cuchillazo, un tipo que vivía contigo, el panadero al que le compraba el pan, porque eran la gente que vivía junta en los pueblos. Y hay estudios que muestran que los pueblos donde había radio, donde llegaba la radio, tuvieron un porcentaje más de la mitad más de asesinatos que donde no llegaba la radio, porque por la radio se difundieron los discursos de odio. Es decir, eso no necesitaron redes sociales. En el fondo, se difundió como una mara de asesinatos. En el fondo, a los judíos en España los acusaban de comerse a los niños, y eso era sincero. Había, como tú dices, había gente que se lo creía. Y por eso hicieron lo que hicieron con los judíos. En el fondo, entonces, es verdad que esto hace mucho daño, pero hace mucho más daño pasarle el poder al gobierno. Así que el gobierno diga, esto es verdad y esto no es verdad, es lo peor que podemos hacer. Eso tiene que estar lejos del gobierno, eso. En fondo, ¿y cómo solucionamos esto? Siendo más eficiente en los controles. Tenemos que tener más controles, otras formas de regulación, más micro regulación seguramente. Yo creo que esto es una solución compleja. Hay buenas señales de Europa. En Estados Unidos no se han podido poner de acuerdo porque la mitad del país quiere una cosa y la mitad del país quiere otra cosa. Sí, yo lo he hablado con gente de Estados Unidos y los demócratas, la solución es una, y para los republicanos la solución es justamente lo contrario. Entonces es imposible que el Parlamento llegue a alguna cosa. En Chile yo creo que no tenemos ese problema. Yo creo que en Chile hay un consenso bastante grande en que tenemos que eliminar cierto tipo de conversación de las redes sociales. La mentira flagrante, lo vimos con la pandemia, es decir, el abuso de ciertos discursos. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces lo políticamente correcto, lo que supuestamente la élite considera válido, no es la verdad. Es decir, no hay evidencia. Daniel Innerarity ha escrito mucho sobre esto. Hay mucha información que, es decir, por ejemplo, un ejemplo concreto que usa Daniel Innerarity. En la pandemia, sacar a la gente a la calle era una recomendación muy de los economistas. Decían, hay que terminar rápido el confinamiento porque hace mal a la economía. Y era Lucas. Claro. Iba a haber un problema de hambre. Pero por otro lado, los médicos, los que sabían de inmunología, decían el confinamiento, mientras no haya vacuna, es la única forma de parar esto. Entonces, esas dos verdades eran dos verdades. ¿Quién tiene que arbitrar esto? Los políticos. Para eso están los políticos. Los políticos son los electos y ellos tienen que oír a los expertos
y decir, ¿sabes qué? Para esto yo prefiero en este caso hacer esto. En este caso, y esta decisión política no es una decisión que sea que tiene que basarse en la evidencia científica, sino que eso es la política. Y eso no se puede juzgar como fake news o mentira o verdad. Puede ser equivocada la decisión, pero uno no puede impedir que un político defina hacer un confinamiento o no hacer un confinamiento y acusarlo de desinformación. Es decir, puede ser que esté desinformando, pero no es necesariamente eso. Normalmente en la política, en las campañas electorales, hay que tratar de evitar esta idea de que todo lo que dice el otro es desinformación. Esta idea de que, no, que la gente votó, y esto está un poco latente en Chile, como que la gente votó contra la Constitución, este proyecto último, porque es tonta. Entonces no entiende bien, porque le metieron el gol de los indígenas. Pero si vota por lo que yo voto, si vota por lo que yo voto, Chile despertó. Sí, 80-20 era una maravilla. El 80-20 que vamos todos por la prueba, eso era gente informada. Y cuando se dio vuelta, en fondo dejaron de ser informados. En realidad, en fondo, ¿por qué? Porque uno creía que tenía más fuerza esta necesidad de cambio. Fondo. Y yo creo que el tema fue que se manejó muy mal las comunicaciones, en fondo. Entonces, le echan la culpa a los medios cuando en realidad el proyecto fue mal manejado. Sí, pues, pero Eduardo, en esto también cae la opinión pública, la gente. La gente cuando no escucha lo que quiere escuchar, los periodistas son de izquierda. Si al revés, los periodistas son todos de derecha. O sea, periodistas estúpidos. Hay un seteo. Sí, en esta polémica que hay hoy día, la gente dice, en fondo, no, es que toda la discusión hoy día, en este momento, es que la prensa, y la ministra misma dijo, esto no tiene nada que ver con la prensa, entonces estamos deseando, porque en realidad esta cuestión se refiere a otra cosa, pero la gente se da cuenta que no es otra cosa, es la prensa, o sea, al final, ese es el problema de esto, que al final la prensa hoy día está dentro de las redes sociales, es parte de las redes sociales, entonces no es tan fácil diferenciar, yo no voy a poder decir, no, es que este programa no es, esto es redes sociales, y este otro programa, el de la misma, no, ese sí es medio. En fondo, no, a ver, son igualitos, claro. Son dos programas, son dos conversaciones hechas en YouTube, y yo elijo una de las dos. En fondo, puede ser que los estándares éticos sean distintos, estéticos sean distintos, y uno puede promover eso. Yo sinceramente creo que el gran desafío acá es cómo encontramos entregarle recursos idealmente concursables a proyectos mediales que no sean televisivos. Es decir, nosotros en el sistema de televisión logramos hacer una cosa bonita, pero micro bonita, porque la verdad que Anatel entrega muy poco dinero. Es decir, lo que se entrega para la cultura televisiva en Chile es muy poco, en millones de dólares, no es nada. En fondo, yo creo que si Chile de verdad le importa su cultura, debiera apostar un poco más por el audiovisual chileno con sistemas concursables. Algo análogo así quizás se podría pensar en favor de la información, en el sentido de que ciertos proyectos con cierta audiencia pudieran concursar por fondos, pero no con un sistema de asignación que no dé tranquilidad a todos los sectores. La verdad que no hay experiencia en esto. El problema es que el gran problema de la desinformación hoy día para mí, más que las redes sociales, es la debilidad de los medios. Tenemos medios cada vez con menos recursos, es decir, los medios del estallido, los medios que entre comillas, no dieron el ancho un poco y se vieron sobrepasados en el estallido, en parte era porque tenían profesionales, redacciones muy debilitadas. Es decir, los medios no cubrieron bien la constituyente anterior porque tenían pocos periodistas, no tienen recursos. Claro. La gente critica, pero nunca han estado en una mesa de edición, una mesa de prensa, Miguel. Mira, la última pregunta, para que no los reten en el desconcierto. Oye, eso nos pasa, Eduardo, siempre nos pasamos porque nos entusiasmamos como contigo con los entrevistados y después nos retan. Pero sí, los retan. Nos reten, ¿eh? Sí, son claro. Mira, la última pregunta es, ¿qué va a pasar con los canales no tradicionales de la información? Porque ya sabemos cómo va a pasar con los tradicionales, pero los no tradicionales, como por ejemplo esto, en streaming o YouTube, ¿qué va a pasar con esto? Ahí está el problema. Yo creo que si el problema es cómo controlamos esto sin... Es decir, nosotros debiéramos pensar la historia de cómo hemos manejado la mentira y a partir de esa historia ver cómo la vamos a manejar en el futuro. Es decir, tenemos que tener en cuenta que siempre hemos vivido en medio de mentira y que la mentira... Así, si tú miras los medios, de fondo los medios, por ejemplo, esta misma semana, noticias que estuvo esta noticia de este niño que dijeron que era
del Sename. En el fondo, y es un error, no tengo idea bien cómo fue ese error, pero claramente fue un error. No hubo nadie que trató de ofender a nadie, sino que fue quizá un mal manejo, usar niños en una conferencia de prensa del presidente, pero no hubo mala intención ahí. Y la verdad que decir que alguien del Sename tampoco es un insulto para nada, fondo, sino que es algo que no podemos, yo me puedo sentir ofendido porque me digan, no, que tú eres, el otro día la ministra de Obras Públicas decía que parecía pobladora. A ver, eso no es un insulto, no tiene por qué no parecer poblador una persona en un cargo público, así, es un lujo casi que parezca pobladora, porque más de la mitad del país es pobladora, así que no, hay una cosa tan elitista, tan fea atrás de ese tipo de cosas, entonces eso lo consideran como una mentira. Eso no es una mentira que uno pueda ir a un tribunal, en fondo, eso es una cosa que se aclara y la gente misma, el fondo. Hay una cosa muy bonita en las redes sociales, de la cual son parte ustedes. Douglas Rushkoff dice que uno de los sesgos que tiene es un sesgo contra la mentira, por la verdad. ¿Por qué? Porque en las redes estamos tantas personas que se pilla todo. Al final el mentiroso va a caer. Entonces, los medios han funcionado siempre así. Un medio publica algo cuando tiene algo de la historia, publica a la hora que tiene que publicar. Pero después los otros medios, los colegas, van mejorando esa historia y van corrigiendo los errores iniciales. O si no, no se podría hacer la crónica diaria claro. Hacer o por ejemplo, tener no sé, pues, noticia en directo. Uno va mejorando. Cuando es tan en directo, yo me acuerdo que había un periodista muy bueno que decía, eso ya no es periodismo, es electricidad nomás. Y cuando ya uno cubre directamente, pone una cámara y empieza a cubrir, ya no hay ningún trabajo de intermediación profesional. Eso ya es pura electricidad. Pero cuando empezamos a intermediar, cuando tenemos poco tiempo, escribimos las cosas hasta donde llegamos. Si me dan un mes, yo por supuesto voy a llegar a una información mucho más seria que si tengo 3 horas. El tema es que funciona esto de que muchos medios van controlando las cosas y van cayendo las mentiras por sí claro. solas. Pero la experiencia, y en eso tiene razón la gente, es que estamos viendo muchas mentiras. ¿Y sabes cuál es la gran diferencia hoy día? Es que antes a los mentirosos los veíamos intermediados por periodistas. Es decir, los periodistas se daban cuenta que estaba lleno de mentirosos. Y los periodistas manejaban y ponían el micrófono y le ponían un poquito menos el micrófono a los más mentirosos, pero le tenían que poner el micrófono porque era una autoridad, no sabía que tenía derecho al micrófono el mentiroso. Entonces se le ponía el micrófono adelante y se ponía otro micrófono a otra persona más seria. En el fondo, hoy día estamos viendo a los Trump en el teléfono. Entonces ya el mentiroso se te aparece y te da más rabia, porque tú decías, pero ¿cómo este tipo está envergonzado? Mira cómo habla, mira cómo escribe. Los periodistas incluso le mejorábamos la redacción, el claro. sentido de la frase de mucha gente, porque eran tan poco inteligentes que había que escribirlos de nuevo. Hoy día los vemos directamente. Entonces la gente cree que hay más mentiras, pero de verdad, por mi experiencia, las mentiras son muy parecidas. Es verdad que viajan más rápido, es verdad que estamos más conectados, estamos hiperconectados, pero eso lo que hace es que la solución va a ser más compleja, pero nada de esto abre la puerta a que uno de los que defina la solución sean los gobiernos, porque justamente el gran objeto del periodismo es el gobierno, los poderosos en general. Yo creo que ni la SNA, ni la SOFOFA, ni el gobierno, ni la Confederación de Sindicatos tienen que manejar la solución de estos problemas. Estos problemas los tenemos que manejar la sociedad civil, los que sufrimos a los poderosos. ¿Una comisión independiente, algo así? Sí, así. Yo creo que, a ver, esto debió ser una comisión independiente por el tema y debió ser una cosa que se le diera mayor solemnidad. Aunque fuera una cosa de las plataformas, debía haber sido una comisión más independiente. Es lo que hay, ya tenemos la comisión, yo le tengo fe, porque estoy seguro que van a nombrar a gente inteligente. Pero yo creo que toda esta polémica la hace bien a esa misma comisión, para que, sí, claro. Se mejore. Y además que haga lo que tiene que hacer, fondo, y no pierda el tiempo en discusiones que la verdad que sirven a intereses de terceros. Exactamente, estamos manos libres aquí en alianza con el Desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia con Eduardo Arriagada, y esperamos que después no nos empiecen a censurar, que no vuelva la dinacos de izquierda ahora. ¿Ah? Es que hay gente que dice eso, que como se vuelve la dinacos de izquierda, pero en fin. En 30 segundos, Eduardo, tu evolución comunicacional del gobierno. Yo encuentro que, no sé, pues ha sido penca, pero...
A ver, yo le tengo ganas al gobierno, así, yo creo que está bien intencionado, yo creo que hay ministros, cada vez aparecen mejores ministros, se va ordenando esto, pero pucha, siguen habiendo errores tristes, por el fondo, que dan como pena, porque no creo que sean representativos lo que ha pasado esta semana con Democracia Viva. Son como, es como volver para atrás, uno avanza 3 pasos y 2 para atrás, entonces, pero yo pienso que esta cuestión se está ordenando. Yo veo la misma ministra Aysén, la ministra Toá, han aparecido muchas personas, yo creo que se han asentado, creo que el Ministerio de Educación está haciendo la pega, es decir, yo veo brotes verdes, y le tengo fe a esta cuestión. Por suerte los gobiernos son cortos además, entonces si no alcanzaron a aprender, vendrá otro. En el fondo, lo importante es que la gente aprenda a que se dé cuenta que es tan fácil estar al otro lado. Así que, en definitiva, yo creo que sinceramente, yo creo que hay un gobierno que está tratando de hacer la pega. Ideológicamente hay mucha gente que está muy disconforme con eso, pero es lógico porque hace muy poco se votó y una parte importante del país está como en otra, pero la verdad que el gobierno está sensibilizado a eso otro, porque lo otro no es en realidad una agenda valórica, conservadora, es más bien una reacción al tema de la seguridad, a temas que no están funcionando en la economía, y yo creo que el gobierno está haciendo la pega y la está haciendo como el Estado de Chile permite hacerla, porque la verdad que el Estado de Chile no ha dado el ancho en temas de seguridad, no ha dado el ancho, la economía chilena venía fallando con este tema de los retiros, todo el mundo con el tema de la guerra de Ucrania. Es decir, yo le tengo fe a que esto va a tirar para arriba y creo que es importante que el gobierno termine de entender mejor las comunicaciones. Yo creo que es una tarea pendiente de la presidencia, de la Secretaría General de Gobierno y del gobierno como general, de darse cuenta que esto es una cosa más sofisticada y que no tiene que acercarse tanto, así como en otras cosas ha sido mucho más cauto y más inteligente en el manejo. Si te llamaran para la Comisión Asesora contra la Desinformación, ¿vas, sí o no? Así, yo voy donde me llamen. De todas maneras, he ido al gobierno de la Bachelet, he estado en el gobierno de Piñera, he estado en este gobierno trabajando con ministerio. Es mi trabajo, así que yo jamás me restaría por ningún caso. Tengo la suerte que no me van a llamar, gracias a que hablo bastante y estoy en estos espacios, pero yo creo que mi rol es más bien estar cuestionando, criticando, más que estando dentro de la comisión. Pero, por supuesto, si se diera la casualidad que me llaman, yo feliz voy. Y estoy seguro que va a ir gente mejor que yo. Así, sinceramente, en la Católica, para darte un ejemplo, ahí dicen además que tiene que haber una persona en la Universidad Católica. En la Católica hay 3 investigadores que uno de los mejores investigadores del tema de la Adolfo Ibáñez decía, a ver, hay 3 en la Católica que son los que más han investigado este tema. Es decir, y yo no soy uno de los 3, y, en el fondo, incluso después de esos tres investigadores muy de punta, yo te diría que hay la actual directora de la Escuela de Periodismo sería todavía mejor candidata que yo. Es decir, habemos al menos 5, 6, 7 personas, yo te diría, que podrían ir a esa comisión. Entonces, cualquiera de esas 7 personas lo harían súper bien. Y sé que las personas que van a ir del mundo universitario van a ser buenas. Cuando yo le tengo fe a eso. Ojalá que no tengan contrato con Democracia Viva. No, una broma. Eduardo Arragá Cardini, experto en comunicaciones, un largo y reconocido especialista en este tema desde afuera, desde dentro, como columnista, como asesor editorial, en fin. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Manos Libres, en alianza con el Desconcierto. Un gusto verte de nuevo, Mario, un gusto conocerte, igualmente. Marcelo, y nada, un saludo al Desconcierto, porque nada, están haciendo la pega, así que eso es lo que se agradece. Aclarar las cosas, yo creo que estamos todos en una guerra contra la mentira. La guerra contra la mentira, eso me encantó. Un abrazo, Eduardo, que estés muy bien y esperemos tenerte en una próxima oportunidad, cuando la ocasión lo amerite. Y gracias a todos ustedes, Miguel, amigo Miguel, que estés bien. Muchas gracias, Mario. Y gracias a todos por esta nueva compañía, esta nueva adhesión a este programa Manos Libres en el invierno heladito que está viviendo la región metropolitana. Abrazos a todos, muchas gracias. Hasta luego, Miguel, chao. Adiós. Chao. Chao.